Bueno, como les decía, el Papa recibió en el Vaticano a Díaz-Canel, a su mujer, a uno de los hijos, yo creo que de ella. Estaba pues una amplia delegación. Después vamos a verlo el señor Fernández de Cosío, la de la oficina religiosa, el canciller, todo el mundo, ¿no? Tenemos con nosotros a Helen Martínez, directora de ADN Cuba. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación a ustedes. No, gracias. Y también cubanos que protestaron fuera, ¿no? Eso es un cambio distinto. ¿Cómo ves esta visita, no? Porque la idea es, van a liberar presos, se supone que se habló de ese tema. Bueno, primero, evidentemente no es la primera reunión de un papa con dictadores de este calibre. Yo creo que aquí lo que sí está sujeto a interpretación es el contexto en el que se da esta reunión y los resultados que pueda tener. A mí me llama la atención que en el comunicado de prensa el Vaticano no habla de este supuesto tema que estuvo en la mesa de debate, que fue la liberación de los presos políticos. Ellos no se refieren a esto. ¿A qué se refieren? Entonces, no, ellos son muy vagos, ellos son realmente muy generales, hablan de promover la paz, de mantener una relación entre el Vaticano y Cuba, una relación amistosa, pero no cuando publican en las revistas católicas, todos los que han cubierto la noticia, no hablan de temas específicos, sí lo habla Cuba. Luego de esta reunión, de estos 40 minutos que se reunió con Díaz-Canel, sí la comisión cubana se reúne con otros miembros de la Curia Romana o del grupo cercano al Papa, y entonces hablaron supuestamente, según la versión que da Cuba, de las sanciones, que ellos les hablan del bloqueo. Ahora bien, yo creo, Cao, aquí estamos frente a un Papa que ha tratado muy arduamente de presentar una imagen ante el mundo del Papa humilde, cercano al pueblo, pero al igual que los peronistas, maneja un doble discurso. O sea, en Argentina decían los peronistas defendían a las víctimas y luego las mandaban, escuchaban a las víctimas y luego las mandaban a matar, ¿no? Eran capaces de decirle a cada grupo lo que quería escuchar. Y esto es un poco la crítica que se le ha hecho históricamente al Papa, sus mismos historiadores, en el libro este que se publica en 2016 de Papa Dictador, que se habla que ha sido uno de los de las experiencias más autoritarias dentro del Vaticano. Recordemos las cartas en contra del Papa de los mismos miembros, altos miembros de la Curia Romana, hablando del autoritarismo del Papa, y que es un Papa que esta imagen que nos venden al mundo del Papa del pueblo, del obispo de Roma, no va en consecuencia con la manera en que el Papa sí opera. Un Papa que critica el capitalismo, pero que el Vaticano y sus mismos nominados, su mismo auditor, ha estado sujeto a muchísimos escándalos de corrupción. Entonces, yo creo que la lectura que yo hago de estas visitas es siempre de una relación cercana que tiene el Papa, ideológica, con estas personas, y se ve en la cofradía, en la alegría con la que los Vamos a ver reciben. el momento en que Díaz-Canel presenta, creo que a su mujer, a su hijastro, a su hijo, no sé. Manuel Anido Cuesta, creo que es el hijo que de ella. estaba, el hijo de ella, el abogado. A ver. Para mí un inmenso gusto, que sea muchas veces. Un placer. Uno de nuestros hijos, graduado de Derecho, trabaja conmigo, es la oposición en la familia, es el que más me critica. De poesía, de la familia Vitier Marrús, Cintio y Fino, de poder apreciar. A ver, bueno, ahí hay un chiste de mal gusto, de que este hijo es la oposición de la familia. O sea, es el único momento que se le ha visto reconocer que hay oposición, como dijo Una oposición que Andrés viaja a Reinaldo Roma. en la radio, dijo, bueno, métalo preso si es la Así oposición. mismo, y Rolando Nápoles también hoy ha sido una crítica en Twitter que muchas personas estaban comentando sobre eso, ¿no? De que son opositores que viajan a Roma, que pasean. Entonces, muchos activistas, por supuesto, indignados ante esta broma de mal gusto, pero vamos aquí al doble discurso, ¿no? De así mismo como, fíjate la psicología de estos personajes y cuando se reúnen, porque aquí todo fue estudiado, evidentemente. O sea, ellos no dan un paso, Cuba no da un paso si no se han puesto de acuerdo. De la misma modo, el Papa es un hombre, según sus historiadores, muy calculador, un hombre que tampoco da un paso en falso, ni es una persona emocional como si se quiere vender, es un hombre bastante frío, así lo describe incluso su círculo cercano, las revistas católicas, etcétera. No la prensa tradicionalmente, pero digamos los observadores del Vaticano. Y ahí te das cuenta del doble discurso.
el opositor, mira los reformistas que somos, podemos hacer estas bromas. Y es precisamente el lavado de rostro que ellos están haciendo, esta visita inusual, porque Díaz-Canel normalmente viaja mucho, pero normalmente no es hacia Occidente, también va a visitar Francia. Entonces están desesperados. De ahí se va a Serbia, también que es un después. aliado de Rusia en la invasión a Ucrania, y ellos han tenido la visita de las altas investiduras serbias también. Es toda una complicidad. Pero en esta camaradería hay dos cosas que tenemos que recordar, que la vez pasada votaron a los cubanos de la plaza cuando estaban protestando. Esta vez la manifestación un poco más pequeña se pudo... Ocurrió, pero también afuera, y también denunciaron que le habían quitado los celulares. Ahí vamos, en la iglesia cercana al pueblo, el Papa cercano al pueblo, pero que entonces los de verdad, los que están cerca del pueblo, que son los opositores, no los dejan entrar a la Plaza San Pedro. Y les quitan los celulares. O sea, que esto es en las afueras, ¿verdad? No es ahí mismo en la plaza. Esto es en las afueras, según los reportes, y es recurrente. Que la imagen que tiene el de la bandera es interesante, el otro joven que estaba, y creo que este también, que en Europa tiene que ser importante, que es Díaz-Canel dándole la mano a Putin. Hay una incongruencia en que hay un embargo, que hay un financiero, económico contra Putin, y sin embargo están tratando de levantarlo contra su principal aliado en el hemisferio, en América Latina, ¿no? Que es Cuba. Hay una cosa muy rara. Bueno, y es que la política exterior de este país está completamente desacertada hacia el hemisferio occidental. Ahora, no podemos olvidar la frase del Papa diciendo que él tenía una relación humana, lo confieso. ¿Te acuerdas? Con Raúl Castro. Y no olvidaré la frase de cuando el Papa dijo hace unos años de que los comunistas eran cristianos dentro del closet, por ejemplo, lo cual te habla mucho de, uno, lo mal que ve el Papa a los cristianos, ¿no? Que piensa que son comunistas, o lo bien que ve el Papa a los comunistas. O sea, no es... Bueno, esa idea tonta, lo que pasa es que en boca del Papa es terrible, de que Jesucristo fue el primer comunista o el primer socialista, es una idea un poco rara, ¿no? Claro, es una idea hipócrita. Espero que no tenga razón esa idea. Como un Papa que ataca, hace una crítica, pero desmedida hacia el capitalismo, pero es un Papa que ha tenido escándalos de corrupción en el Vaticano amplios. Su mismo auditor lo fueron a buscar y a sacar por el que puso él, por los escándalos de corrupción. La curia romana, el alto funcionario dijo, el autoritarismo que el Papa, que estábamos viviendo, la cultura del miedo que el Papa ha impuesto en el Vaticano. Eso no lo digo yo, eso lo reportan las revistas católicas, sus historiadores, se puede debatir, pero son elementos que debemos analizar también de la doble moral. Pero hay una equivocación fundamental en todo esto, porque él se vanagloria de haber puesto su granito de arena en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos durante la administración de Obama. Y la equivocación fundamental es que el problema de Cuba no es un problema entre los gobiernos de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos, es un problema entre el gobierno de Cuba y su pueblo. Así mismo. Tú solucionas, pueden restablecer relaciones diplomáticas, mañana convertirse en los mejores amigos, Washington y La Habana, ese no es el problema. Y entonces él, como tanta gente, equivoca cuál es el verdadero asunto a resolver. Eso es un error conceptual que tú no vas a hacer nunca, ni vamos a hacer los cubanos, pero es el análisis que le interesa a la dictadura que se realice, de pensar que esto es una lucha ideológica entre el régimen cubano y el gobierno de Estados Unidos. Y así esa propaganda, esos mecanismos de propaganda que quieren hablar de esto, de que no hablan de sanciones, que hablan de bloqueo, es lo que domina mayormente la prensa. Y además siento yo, no es de sorprendernos que exista este tipo de ideas en América Latina, no es de sorprendernos que el Papa tenga como su cierto espacio para estas ideas y esta visión de que Cuba fue y sobre todo un proyecto loable, porque lo he visto, lo viví en América Latina. Hay cierta simpatía ahí escondida en muchos de esto, y el Papa en Argentina, ya sabemos, ¿no? Argentina se siente orgulloso de que la Revolución Cubana parió al Che, ¿no? El Che es un ídolo. Algunos argentinos, algunos argentinos. Espero que algunos, sí, claro, ¿no? Me imagino que no. Después de escucharte y pensarlo bien, ya ni siquiera estoy seguro de que hayan negociado la libertad de Yo no lo creo tampoco. Políticos. Yo creo que no.
Cuando tú quieres negociar la libertad de los presos políticos, tú lo dices, porque la actitud del Papa Juan Pablo II cuando se reunió con Castro y cuando incluso fue a Cuba fue absolutamente distinto. O sea, que aquí no es el hecho de que te reúnas, es el contexto y los resultados de esa reunión, la posición que tú tienes. Y la posición del Papa siempre es esa, ay, la paz, yo vengo en nombre de la paz, pero ¿qué haces si luego sacan a los activistas de la Plaza San Pedro, le quitan los teléfonos y no eres ni capaz de qué puede perder el Papa de decirle y enfrentar a un Díaz-Canel? Decirle, yo lo que quiero es hablar de los presos políticos. No lo hace porque no le interesa. Muchísimas gracias, Helen Martínez. Les invito a leer ADN Cuba, adn.com, está en español y en inglés. Un gusto. Un tema que internacional completamente. ¿Cuántas horas le quedan a los tripulantes del submarino perdido tras la huella del Titanic? Cuando regresemos, vamos a hablar